Bueno, conmigo el aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Gerardo Solís, pues fue crítico desde el momento en el que el presidente lanzó esta idea de una constituyente que no quedó claro si él va a someter en mayo del otro año a que el país decida si quiere o no una constituyente o los nombres de quienes serían los constitucionalistas, los constituyentes. Gerardo Solís, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Mire, yo estuve en el Tribunal Electoral el sábado cuando el presidente de la República, en frente de los magistrados, en un acto que era la convocatoria. Que quedó deslucido totalmente. Correcto. Es decir, todo el mundo está hablando hoy de la Constitución y no de las elecciones. Así es. El sábado era un acto de la invitación que hace el Tribunal Electoral al pueblo panameño de participar en la fiesta cívica electoral de los panameños, de votar para elegir las nuevas autoridades. A partir del sábado y de ahora en adelante, todos los panameños debíamos estar pensando en quién va a ser las próximas autoridades, representantes, diputados, alcaldes. Debíamos estar pensando en quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes. El acto que marcaría el principio del fin de Juan Carlos Varela se convirtió en una especie de salvavidas donde él nuevamente es protagonista de primera fila. Así es. Es un acto de mala fe, es un acto de juega vivo, no es un acto de un estadista, un presidente. El zapato le quedó grande al presidente de la República, ese vestido no le encajó. Y estoy pensando que desafortunadamente, mira, yo fui uno de los más críticos de Ricardo Martinelli. Sí. Y el pueblo panameño comenta de una manera despectiva del presidente Varela. Y estamos pensando que la década perdida, la década de la corrupción más grande en el país, el factor común es Juan Carlos Varela. Y eso realmente la gente lo ha visto y lo que está pensando es, este señor tiene que irse de aquí. Varela, que es un hombre maquiavelo, ha planificado en medio de una fiesta cívico-electoral donde tenemos que estar hablando de los candidatos, que la sociedad esté hablando de una constituyente. Una constituyente es el marco de referencia para poner orden en nuestra sociedad, que solo se modifica cuando hay un caos que hace insostenible la vida organizada, pacífica y armónica. Yo no soy muy seguidor del diario de la prensa, es más, la mayor parte de las cosas que se leen ahí me la traen muy flojas, pero el domingo ellos publicaron un editorial que me pareció muy sensato. ¿Cuáles son los momentos en los cuales el país ha llamado a una constituyente? La fundación del país en el 4, después de la Segunda Guerra Mundial en el 46, bueno, después del golpe de Estado y todo la debacle constitucional que hubo en 1972, y queda pues ese verso suelto que es la Constitución del 40, la de Arnulfo Arias. Y ahora esto, es decir, que ni hay tiempo, Ítalo Antinoro le llamó una irresponsabilidad. Yo digo que es una brutalidad lo que hizo el presidente Varela. Y no digo que él sea bruto, se comporta como si fuera bruto. O sea, lo hace de maldad, lo hace de mala fe. Es un acto de juega vivo. Un presidente de la República debe ser un ejemplo digno de imitar por los ministros, los directores, el resto de la sociedad, los empresarios. Todo el mundo debe querer imitar una conducta ética y moral digna. En cambio, el presidente de la República, que sabe que está embarrado de corrupción, porque hay que decirlo de frente, el pueblo panameño lo sabe, el presidente de la República ha tratado de encubrir y de embarrar a la Asamblea, encubrir el delito cometido, embarrar a la Asamblea para que la Asamblea no lo pueda investigar. Bueno, es pero que el pueblo lo es sabe. una junta de embarre donde hay pudredumbre de lado y lado, porque lo de la palanilla está 080 y la de la 172 es realmente vergonzoso. Entonces, con las necesidades que tiene. Cuando él toma toda esa podredumbre y la tira al aire, él espera salpicar todo el salón, y el que entre en ese salón debería quedar manchado. Entonces el pueblo panameño lo que hace es que se confunde. Esto es parte de la artimaña de mala fe del presidente de tratar de confundir al electorado. Yo les pido a los panameños que no se dejen sorprender en la buena fe. El presidente nos está metiendo en algo que no es bueno para el pueblo panameño. Está tratando de que no pensemos en lo importante. Lo importante es quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes, tienen eficiencia, saben administrar. Pero y sobre todo el plan de gobierno. ¿Cómo se puede vender eso en 45 días
con todo el ruido de la constituyente en el medio. Eso todavía es más complicado, ¿eh? Fernando, acabas de dar en el clavo. Presentar una propuesta de un candidato y un plan de gobierno en 45 días es harto difícil. Además que llega un momento en que los 45 días del PRD quedan traslapados con los del CD y los del panameñismo. Es decir, va a haber una mezcolanza y una ensalada de cosas. Así es. Y en medio de todo, vuelvo y digo, el ruido de la constituyente. La ley electoral es mala. La ley electoral es mala. Pero ¿por qué todas las bancadas lo aprueban unánime en la Asamblea? Porque es la ley de Varela. Y Varela manipuló a la Asamblea para que aprobaran la ley. Yo digo las cosas de frente como son. Varela manipuló a la Asamblea para que aprobara esa ley. Y los diputados la aprobaron. La ley perjudica los derechos ciudadanos. Todos los panameños han visto sus derechos menoscabados. Ya no tienen el derecho a informarse. No. Y los candidatos no tienen el derecho a hablar. Yo creo que esto es algo que le va a hacer un daño terrible a la democracia. Nos vamos a dar cuenta después. Yo no soy prestidigitador, ni tengo una bola de cristal para decir qué es lo que va a ocurrir. Pero es lógico, con prudencia, ver que si tenemos una mala ley electoral, que si el Tribunal Electoral está reglamentando error sobre error, como por ejemplo el caso de las mujeres, yo invito a las mujeres a postularse. Yo creo que este gobierno ha engañado a las mujeres. Se planteó en una ley que a mí me tocó presidir como magistrado presidente de la Comisión de Reformas Electorales y presentarle a la Asamblea una ley en donde se hacía obligatorio la exigencia de que todos los partidos políticos postularan la mitad de los cargos hombres, la mitad de los cargos mujeres. Pero, contrario censo, la única candidatura presidencial que no cumplió con eso fue Juan Carlos Navarro y tú, en la vez pasada. No, la obligatoriedad de postular 50-50 es mucho más allá que eso. Es la obligatoriedad de que los partidos políticos en los cargos de elección, por ejemplo, en un circuito plurinominal donde hay 2 candidaturas a diputados, uno sea hombre y una sea mujer. Pero eso a la larga, yo creo que las mujeres son capaces de tener el 100% de los puestos. Y eso de tratar de meter con calzador las propuestas de mujeres, a la larga, ¿qué pasa cuando los indígenas digan, bueno, a nosotros nos toca el 10%? Fernando, gracias. ¿Y qué pasa cuando la lobby gay diga, bueno, somos el 10-15% de la población, nos toca también ese pedazo a nosotros? Gracias por la Sí, oportunidad. una democracia corporativa no saldría de ahí. Gracias por la oportunidad de aclarar eso y lo voy a decir cortito. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia en donde dijo que los grupos sociales vulnerables tenían derecho a que se les reconocieran cuotas obligatorias de contrataciones, porque los grupos de minoría en los Estados Unidos no les estaban dando empleo. El presidente... Sí. Déjame explicar la norma para que se entienda de dónde viene y por qué yo la defiendo con tanta pasión. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en 1967, adoptó esa norma y estableció que toda agencia que recibiera un beneficio federal tenía que darle cuotas a los grupos vulnerables para entrar a las universidades. Y los grupos de los blancos, rubios, de ojos azules que estudiaban... Sí, el WASP. Que estudiaban en las mejores escuelas secundarias, protestaron porque los mejores índices académicos eran de ellos. Y decían, pero si la educación es de excelencia, no podemos darle educación a personas que no están preparadas como nosotros. Dentro de ese grupo se incluían a los grupos afroamericanos y a las mujeres. Y los blancos, rubios, de ojos azules decían, no, nosotros somos los que tenemos ese derecho. Eso ocurrió a comienzos de los años 70. Hoy día... Todavía la norma de acción afirmativa se llama, está vigente, pero nadie la invoca. ¿Por qué? Porque las mujeres y todos los grupos de minoría ahora tienen acceso a buenas escuelas secundarias y a buenas universidades. En Panamá, por un tiempo limitado, tenemos que darle a las mujeres acción afirmativa para obligar a postular. Yo le digo a las mujeres, postúlate a los cargos de elección. Ya es hora de que deje de ponerle la silla a los hombres para que se sienten ahí. Pero es hora de no que sería, las mujeres se sienten en la silla. Eso no sería un trabajo que habría que empezarlo a hacer primero en los partidos políticos para que crearen una burocracia preparada para llegar a esos puestos, porque ahora lo que vas a hacer es pasar por base por bola a un montón de gente que no está preparada para los puestos. No importa. Hay que darle puesto a las mujeres. Pero eso de hacer ingeniería social por puro juego hacia la grada, yo creo que hay mujeres mucho más capaces. Es decir, yo no soy de las personas que cree que un sexo o una raza social
tiene que ver con tu capacidad. El caso de la acción afirmativa se da en los Estados Unidos porque la mayoría racial también es la mayoría económica, cosa que no ocurre aquí en Panamá, que la minoría racial es la mayoría económica. Las mujeres son la mitad del padrón electoral. Más de la mitad. Más de la mitad. Y los jóvenes, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Los gobiernos usan a los jóvenes para conseguir votos. Y cuando llegan al gobierno no los toman en cuenta. ¿Cuántos jóvenes tiene el presidente Varela en su gabinete? No, yo creo que los dos últimos gobiernos ha habido muchos jóvenes en los puestos. ¿Cuántos jóvenes tiene el presidente Varela en su gabinete y cuántas mujeres? Ahí te das cuenta que engañó. Bueno, ahí te das cuenta que engañó. Yo creo que hombres jóvenes hay. Mira, los ministros son... Mario Cheleco es una persona bastante joven. Jóvenes, yo me refiero... Mira, el proceso revolucionario se dio en el año, hace 50 años se dio el proceso revolucionario. Se transformó la sociedad para beneficio de todos nosotros, tú, yo, los que nos están escuchando, se beneficiaron con el proceso revolucionario. El viejo era el general Omar Torrijos Herrera. ¿Y sabes qué edad tenía cuando inició el proceso revolucionario? 41 años. 39. Los ministros tenían 20 y pico años, 30 y piquito años. Tenemos que retomar, porque los jóvenes están llenos de energía, de dinamismo, tienen las ganas de transformar el país. Los mayores, que tienen la experiencia, que tienen los conocimientos, que tienen la sabiduría, deben estar en los escritorios, en los ministerios, esperando a que regresen los jóvenes de la calle para plantearles. Aquí sucedió esto, estas son las opciones A, B y C. Usted decide, ministro, usted decide, ministra. Usted es el joven, usted es el responsable, la luz está sobre usted, la responsabilidad de usted. Yo le recomiendo. Y así vamos a transformar el país. Los mayores recomendándole a los jóvenes tomando las riendas del país. Bueno, tú mejor que nadie sabes que yo creo que durante estos últimos 20 años, en subsidios electorales, ¿cuánto se ha ido a los partidos? 150 millones de dólares. Mal gastado. Mal gastado. Es decir, lo que te digo es que eso exactamente era para crear lo que tú estás, el desideratum de tener jóvenes, mujeres preparadas, todo eso. Pero ese dinero se despilfarró dentro de los partidos y ahora tú has creado castas que están manejando los partidos políticos y que están enquistadas, que lo vas a tener que sacar de ahí con FLIT. No, ahí sí tengo que hacer una aclaración. El dinero no ha sido despilfarrado dentro de los partidos. Es mucho dinero, pero más caro nos sale no fortalecer los partidos. Yo siempre he sido enfático en esto. La democracia se sostiene en organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, de ciudadanos privados, que son quienes los que se asocian en partidos políticos. Pero a la larga... Se asocian en partidos políticos. Tú, por ejemplo, ¿cómo concibes los partidos políticos? Estos partidos mastodónticos de 500.000 de inscritos, donde no hay vida partidista, porque ¿cómo vas a meterse con 500.000 de personas? O partidos compactos que creen élites intelectuales, que creen élites que funcionan como partidos, no como una comparsa gigante. Esa es la belleza de la democracia. Yo creo en que los dos son importantes. Y te uso los ejemplos categóricos. El partido Molirena comenzó como un partido elitista de los dueños de las empresas industriales. Y el Partido Popular comenzó como un partido elitista de los grandes pensadores y filósofos políticos de Panamá. Pero tenemos el partido panameñista, el partido Cambio Democrático y el partido PRD, que son los grandes partidos populares de masa. En los dos, tú necesitas los dos, un balance, un equilibrio. Lo ideal es una alianza de ese tipo de naturaleza, un partido grande con un partido pequeño, para que juntos puedan hacer la transformación social que es necesaria. En el caso del PRD, yo propongo categóricamente, y lo digo, yo he escuchado por ahí rumores de una alianza CD con PRD. Yo digo que con Gerardo Solís no hay alianzas con el Cambio Democrático. El PRD tiene suficientes buenos candidatos para ocupar los cargos de representantes, alcaldes y diputados, para ganar en una alianza con el pueblo panameño, con los frentes de masa, con los grupos sindicales de campesinos, obreros, maestros, con el pueblo panameño. El PRD sigue teniendo esas alianzas, porque, pues, por ejemplo, el Suntrack era un movimiento salido del PRD. Y no ha, bueno, ya lo tienen, ha ido cada vez más a la izquierda, pero lo que te digo es que ese matrimonio que tenía el PRD con la sociedad, poco a poco se ha ido, bueno, al punto de que la derrota de 2 elecciones seguidas no es casual. Fernando, estás dando en el clavo de lo que ha pasado en el país. Antes del 68, las élites de las oligarquías dominantes con poder económico controlaban el poder político.
Sí. Eso ha pasado en la historia de la humanidad. Está En la historia pasando. de la humanidad, desde la época feudal con los reyes, después de la Revolución Francesa, siempre se ha dado. Fue uno de los planteamientos de Marx en el En Capital. Panamá, el proceso revolucionario cortó con eso, divorció ese matrimonio de poder económico y poder político. Y el proceso revolucionario y el PRD le dieron el poder político al pueblo. Ese balance permitió que una gran cantidad de panameños necesitados, sin oportunidades, tuviera oportunidades y se desarrollara, tuviera una vida digna. Se abrió la clase media y la clase media no cargaba con el peso del Estado. Hoy día, la clase media carga con el peso de una burocracia corrupta a favor de empresarios metidos a políticos que le roban al pueblo panameño. Padrinos de partidos políticos que son los que cada uno tiene su sparring en su esquina. Tenemos que volver a darle al pueblo panameño el poder, a la clase media. Por eso es que yo propongo, Fernando, y lo digo siempre, eliminemos el impuesto de inmueble. El impuesto de inmueble pesa sobre la casa, sobre el hogar, sobre la angustia de la familia panameña. Y ese dinero se lo dan al Estado para que se lo roben los políticos corruptos. Eso no está correcto. Eliminando ese impuesto vamos a obligar al gobierno a ser más eficiente, a administrar mejor en beneficio del pueblo. Ese tipo de transformaciones es la que nosotros tenemos que lograr en los próximos 5 años. Por ejemplo, la reunión de Álvaro Alemán con el PRD, ¿van a invitar a todos los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales? Ojalá me inviten a mí para decirle en su cara lo que le tengo que decir, lo que estoy escuchando del pueblo. El pueblo siente ya un desprecio por este gobierno. Y yo creo que Álvaro Alemán es una persona inteligente. Yo creo que él es capaz de entender que le tiene que transmitir al presidente, no sé si se atreva a decírselo a su jefe, pero es capaz de entender que tiene que decirle al presidente de la República que es un disparate introducir en un proceso electoral un tema que no une, un tema que divide. Yo he dicho, Juan Carlos Varela se ha dedicado a dividir amigos, a dividir partidos, a dividir la familia. Nosotros lo que necesitamos es unir la unidad de la familia panameña, la unidad de todos los vecinos para construir mejores barrios, mejores corregimientos, mejor país. Eso se hace en unidad. La unión hace la fuerza, no dividiendo. Varela es maquiavélico, está actuando de mala fe, está actuando con un juegavivo que no es correcto. Ha introducido un elemento de división en la familia panameña. En el proceso electoral, cuando se debió convertir en una fiesta cívica, que dicho sea de paso es una fiesta que va a ser administrada con un pito de unas reglas malas, sí, que debió haber sido una fiesta son cívica. Árbitros donde todo el mundo sale a la cancha con tarjeta amarilla. Sí, exactamente. Pero el pueblo panameño tiene esa habilidad, esa sabiduría de escoger. Y yo creo que ya en esta vuelta va a romper con todo lo que suene a varelismo, que tiene una década de estar llevando a este país al precipicio donde no hay dinero en la calle, porque se lo están con reglas con reglas de juego tan estrictas. ¿Tú confías en el Tribunal Electoral para el proceso de 2019? Yo confío en el pueblo panameño. Bueno, ya con ese silencio lo contestaste todo. Yo confío en el pueblo panameño y yo le he dicho en la cara a los 3 magistrados que ellos tienen que ganarse la confianza del pueblo panameño. Por ejemplo, para muestra un botón, lo que hicieron con las mujeres. Para que la gente lo tenga claro, la ley, el artículo 303 en el Código Electoral y el decreto que había dictado el Tribunal Electoral en marzo de este año, obligaba a los partidos a postular en igualdad de condiciones hombres y mujeres, 50 y 50, pero el Tribunal Electoral la semana pasada eliminó ese decreto, quitándole esa conquista a las mujeres. El Tribunal Electoral que fueron las élites de los partidos las que le pidieron eso. No importa quién se lo pidió. Por el problema de las alianzas. No importa quién se lo pidió. Eso es un derecho que ya el tribunal había reconocido a las mujeres. El árbitro no puede, como hizo conmigo, que no podía poner la valla. Me dicen que sí la puedo poner. Después que no la puedo poner, la quito, me ponen una sanción y después por lo menos reconocieron, rectificaron y me quitaron la sanción. Igual en este caso reconocieron, el magistrado Valdés lo dijo claramente, rectificó. Y lo aplaudo por haber rectificado. Pero la confianza del Tribunal Electoral se gana día a día y se la gana frente al pueblo panameño. Y nosotros estamos con ojo al Cristo. No sea que el presidente Varela se ponga en combinación con el Tribunal Electoral para que le faciliten meternos en un proceso que sería de esta forma. Si el presidente de la República, el 1 de julio, que viene ahora, hace que la Asamblea la apruebe, que no sé cómo, porque no tiene mayoría en la Asamblea. Lo que te digo, ya los 2 partidos grandes dijeron no tiene mayoría en la Asamblea, pero es un matraqueador. Y Popi metido en la Asamblea, presidente del Partido Panameñista, hermano del presidente de la República,
puede saber por dónde torcer brazos. Si llegaran a aprobar una ley el 1 de julio, convocando, que el Ejecutivo convoque, que la Asamblea lo apruebe, requieren mayoría simple, sí, mayoría absoluta. Tiene el Tribunal Electoral 3 meses después para convocar a esa elección constituyente. Es decir, en medio de la primaria de los partidos, una elección constituyente. Lo acaba de decir. Imagínate que 1 de julio a 1 de agosto, 1 de septiembre, 1 de octubre, que el 1 de octubre el Tribunal Electoral esté llamando a elegir constituyentes. ¿Qué son constituyentes? Son 60 personas que se llaman superlegisladores, que tienen una tarea, hacer una sola ley, la Constitución. Ellos los eligen el 1 de octubre, ese sería el día de la elección, o los primeros días de octubre. Y tienen octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo para preparar la Constitución. 6 meses. Y después de que la Constitución está preparada, ¿tú sabes lo que hace una Constitución? Las peleas que va a poner, las divisiones que va a poner. Que la Asamblea se reduce a 40, que en vez de circuitos va a ser, es decir, todo. Que los diputados ya no son por circuitos, sino son por provincias. Puede ser que incluso la mayoría se suba a 21 años o se baje a 16, como en la Argentina. Exacto. Y qué locura, que le quiten al pueblo el derecho de elegir a sus representantes en la Asamblea, porque te cambien la forma de elegir y te pongan 2 cámaras, una cámara alta, una cámara baja. Todas esas discusiones todo eso, se estarían dando durante la fecha de las primarias de los partidos, durante la fecha de las alianzas que terminan en diciembre, y como dije, en marzo está listo el documento llamado Nueva Constitución. Y el tribunal tiene entonces abril, mayo y junio para someter a referéndum una nueva Constitución. O sea, que en medio del proceso electoral estaríamos peleando si la próxima Constitución dice esto, dice aquello, si quita derechos, si pone derechos, si restringe libertades y derechos ciudadanos. Es una diablura del presidente de la República. No digo nada más. Gerardo Solís, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Democrático.